Hola mi querido amigo, es un gusto poder compartir con vos un texto de la Biblia y algunas lecciones para nuestra vida. Hay un capítulo que sin duda te vas a sentir identificado cuando leas alguna de estas lecciones que vamos a sacar de este capítulo. El Evangelio según San Juan, el capítulo 20, parece que cierra el Evangelio, pero no es así, no cierra ahí, está el capítulo número 21, que allí hay algunas lecciones para vos y para mí en el día de hoy. Abrí tu Biblia allí en el Evangelio según San Juan, versículo 1 del capítulo 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Fíjate, aquí este encuentro especial ocurre a orillas del mar, el mar de Tiberias. Cristo Jesús se quiere encontrar con sus discípulos. Y vos sabés que en el día de hoy, sí, en el año 2020, ¿en dónde estás? Cristo Jesús se quiere encontrar con vos. Si vos se lo permitís, Él quiere entrar a tu hogar, quiere vivir con vos, quiere vivir una vida con vos, no solo aquí en esta tierra, sino por la eternidad. Abrirle el corazón a Jesús, escuchar la voz de Él, porque Él tiene un plan para todos nosotros, para vos y para mí. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas para que en esta noche tomes esta decisión. Dice allí, versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y ahora quiero, para anexar al texto del capítulo 21, ir al Evangelio según San Marcos. Sí, abrí la Biblia allí en San Marcos capítulo 1 y vamos a descubrir algo que ya sabemos. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Estos que habían sido elegidos, que habían sido llamados, como vos y yo, que te está llamando en el día de hoy para un plan especial, un plan maravilloso. Dice allí, andando, versículo 16 de San Marcos capítulo 1, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué eran estas personas? Pescadores. Ellos, su vida era dedicada a la pesca, eran especialistas. Nadie, ni más ni menos, podían hablar mejor de lo que era pescar en el mar, qué red usar, qué momento pescar. Ellos sabían en qué momento hacerlo. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí quiero destacar una lección maravillosa. Todos nosotros tenemos planes y a veces esos planes no están puestos a Dios en primer lugar. Yo quiero decirte que los planes que no están con Dios son planes vacíos, son planes de dolor, de sufrimiento, porque nuestra vida sin Cristo Jesús es así. Dios tiene mejores planes. Y si nosotros nos ponemos en su mano, si le abrimos el corazón a Jesús, ahora los planes que hagamos van a ser bendecidos por Él y van a ser maravillosos. Él nos va a dar la fuerza para lograr los objetivos, los sueños que tenemos. Y además dice que nos va a ayudar en los obstáculos que naturalmente se nos presentan cuando queremos alcanzar un objetivo o alcanzar algún sueño o hacer algún proyecto, un plan de vida. Dios te va a dar la fuerza para hacerlo, pero en Cristo Jesús, Él tiene un plan para vos y para mí, y por eso quiero animarte para que aceptes el plan de Dios. Estos hombres eran pescadores, pescadores de peces, allí en el mar tiraban las redes, pero Cristo Jesús tenía un mejor plan para estos hombres, que quería que ellos fueran pescadores de hombres, una tarea maravillosa, especial, que en su momento no comprendieron, pero a lo largo del tiempo lo pudieron comprender. Y aquí dice el texto, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos discípulos dejaron lo que hacían antes, sí, pescaban, sí, ahora para seguir a Cristo Jesús. Un nuevo plan, un plan maravilloso. Y en Cristo Jesús era mejor, era sin duda un mejor plan, ¿sí? Pero volvamos al texto de este encuentro maravilloso junto al mar de Tiberias. Ahora estos hombres estaban desorientados. Si repasamos un poquito la historia, ese jueves Cristo Jesús había sido tomado preso, había sido castigado, habían látigos allí marcados en su espalda, lo habían escupido y lo llevaron frente a Anás y Caifás, y después lo llevaron frente a Herodes, lo llevaron frente a Poncio Pilato, finalmente fue condenado a muerte. Ese viernes Cristo Jesús muere en la cruz y descansa ese sábado allí en la tumba.
y el día domingo resucita con poder y gran gloria, porque nosotros estamos hablando de un Cristo vivo. Jesús está vivo, Él resucitó, Él es primogénito de los muertos, ahí Él resucitó, sí, Él está vivo y actúa, así como actuó en el pasado, está actuando hoy y va a actuar en el futuro y quiere actuar en tu vida también. Sí, ese domingo resucitó y comenzó a aparecer a muchos de sus discípulos. Estos discípulos que se encontraron desorientados porque ellos pensaban que Jesús iba a ocupar el trono de David, que iba a reinar aquí en la tierra, que los iba a liberar del yugo romano y que ahora iban a ser libres. Pero cuando vieron clavado a Cristo Jesús en la cruz, se dieron cuenta que todo lo que ellos habían soñado estaban por el piso, no habían comprendido la maravillosa profecía que por años había sido anunciada y ahora tenían a Jesús frente a sus ojos y todo lo que iba a suceder, no alcanzaron a comprender lo que Él les había contado y lo que le había dicho, pero tranquilos porque Dios tiene un plan para todos nosotros y nos va hablando y mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Los discípulos estaban tristes, estaban desorientados, estaban chasqueados y estaban allí. ¿Y ahora qué dijeron? Versículo 3 de capítulo de San Juan, versículo 3 del capítulo 21, dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, quiero destacar una lección aquí. Ellos tomaron la decisión de volver a hacer lo que hacían antes. Cuando Jesús nos encuentra, ellos dejaron las redes. Ahora Dios tenía un plan maravilloso para ellos, pero a veces las decisiones de la vida nos alejan de Jesús. Quizás en esta tarde, en este momento, le estoy hablando a una persona que se siente lejos de Jesús, que antes había compartido tiempo con Él, había estado a los pies de Jesús y que hoy está lejos. Volvió a ser lo que era antes. Estos discípulos dicen que eran pescadores, volvieron a pescar, ¿sí? Dios tenía un plan para ellos, le estaba contando el plan, pero esos 3 años y medio no sirvieron porque volvieron a hacer lo mismo que antes. Y dice el texto allí, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, ¿sí? Y sí, parece que cuando nosotros decidimos alejarnos de Jesús y volver a hacer lo que hacíamos antes, pensamos que nos va a ir bien, que vamos a ser felices, pero la vida sin Cristo es vacía, es oscura, hay obstáculos que no podemos vencer porque estamos solos, porque no está Jesús en nuestra vida. Y estos discípulos dicen que no pescaron nada. Y allí dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, toda la noche habían estado intentando pescar. No estamos hablando de personas que iban un fin de semana a pescar, eran pescadores profesionales, ellos sabían la hora, el momento, el lugar para pescar y realmente sacar lo que tenían que sacar allí del agua, pero esa noche no habían pescado nada y allí dice el versículo 4, Jesús en la playa se presentó, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Otra lección, a veces nosotros cuando estamos mal, cuando nos alejamos de Jesús y nos pasan cosas malas, decimos, ¿dónde está Dios ahora que no está con nosotros? Jesús siempre está con nosotros, Él nos acompaña, Él está siempre con nosotros porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, nos separamos, queremos estar lejos, volver a hacer lo que éramos antes. Y volvemos a hacer cosas que hacen daño a nuestra vida, ¿sí? Pero Cristo Jesús restaura aquellos corazones que se acercan nuevamente a Él. Y dice allí el texto, les dijo, hijitos, ¿no tienen algo de comer? Le respondieron, no. Entonces les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron. Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablando Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la remera, dice aquí, y se echó al mar, porque ahora se había encontrado nuevamente con Jesús. Sí, quizás en este momento, como te dije, estoy hablando de una persona que se siente lejos de Jesús. Abrí los brazos, porque Jesús ya tiene los brazos abiertos para abrazarte, para recibirte nuevamente, para que tomes decisiones en base a Jesús. Los planes con Cristo Jesús son muchos mejores. Él restaura nuestra vida. Él cambia lo que nosotros tenemos para delante de nosotros. Él puede hacer las cosas
todas nuevas. Por eso quiero invitarte en esta noche a que tomes decisiones. Quizá le estoy hablando a una persona que está estudiando la Biblia por primera vez y está tomando decisiones. Y una de las decisiones más lindas que puedes tomar es la decisión del bautismo. Sí, esa es la mejor decisión, porque vos le estás diciendo a Jesús que querés vivir con Él para siempre. Dice allí Apocalipsis 21 que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz, y yo estoy seguro que estás escuchando la voz de Jesús, hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está diciendo, sí, a vos que te conoce y sabe quién sos, sabe cuáles son las luchas, hoy entrega la vida a Jesús. Toma la decisión, es la mejor decisión que puedes hacer. Los planes de Dios son mejores, mucho mejores que nuestros planes. Y sin duda tu vida va a cambiar para siempre. Y si por alguna razón te alejaste de Jesús, hoy quiero invitarte para que vuelvas a Él. ¿Qué hace Jesús cuando nosotros regresamos? Ahí dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Y esto ustedes conocen la historia, lo hace 3 veces. Pedro había rechazado 3 veces a Jesús, allí cuando Cristo había sido preso y la gente lo vio. Pedro, vos eras también discípulo de Jesús. Él dijo, no, yo no tengo nada que ver con ese hombre, pero nosotros te vimos, no, se están confundiendo. Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Sí, luego cantó el gallo, dice allí la historia de la Biblia. Ahora Cristo Jesús abraza a Pedro y restaura su vida y lo pone en el lugar donde tenía que estar, porque los planes de Dios son muchos mejores. Querido amigo que estás escuchando en este momento, toma la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón. Da el paso del bautismo. Y si estás alejado, hay unos brazos abiertos. Jesús te está esperando para que regreses, porque los planes de Jesús son muchos mejores. Es el mejor encuentro que nosotros podemos tener en el día de hoy. Cristo Jesús se quiere encontrar junto al mar de Tiberias como los discípulos, pero se quiere encontrar en tu casa, en donde estás. Él quiere transformar tu vida. Él quiere que seas una mejor persona y por sobre todas las cosas, Él quiere que reines por la eternidad en el lugar que fue a preparar. Oremos. Querido Padre, gracias. Gracias por este maravilloso momento especial en el cual nosotros podemos repasar una historia que es muy parecida quizás a la nuestra. Muchos de nosotros nos alejamos y comenzamos a hacer acciones que van en contra de la voluntad de Dios, pero hoy nosotros podemos volver a Jesús. Él restaura nuestra vida. Y también, Señor, podemos tomar decisiones para salvación, para vida aquí en esta tierra y vida eterna, allí cuando vivamos en el cielo. Hoy entrego la vida de mis amigos que están viendo esta transmisión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y deseo que te encuentres con Dios.